disculpen, luego para todos ustedes la Sagrada Escritura en nombre de nuestro Padre eterno, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Gloria a Dios. Este versículo está dentro del texto del que se desarrolla en Hechos 10, que habla sobre Pedro y Cornelio. Sabemos que Pedro era un centurión, un soldado que tenía posiblemente un centurión, puede equivaler a un coronel, a un general de un ejército, y vemos cómo Cornelio tuvo unas visiones, porque era un hombre que aunque no era judío, era gentil, y tuvo unas visiones de un ángel que le dijo pues, que fuera a mandar a buscar a Pedro, que Pedro tenía algo nuevo que decirle, para apreciarlo, resumiendo los versículos. Entonces este centurión Cornelio pues envió a su soldado y al siervo a que buscara a Pedro, pero Pedro tenía un concepto humano de que no podía estar mezclándose y de pronto contaminándose con los gentiles, y por eso Dios le bajó del cielo una serie de animales que el libro de Levítico 23 dice animales inmundos, animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Y Pedro pues vino literalmente esa palabra a su mente y a su corazón de Levítico 23, de los animales inmundos, y dijo: Señor, yo no puedo comer de eso. Y el Señor dijo que lo que Dios ha limpiado, Él no lo puede llamar inmundo. Entonces después vemos que el Espíritu Santo le dijo a Pedro que fuera, y Pedro pues en obediencia a Dios pues fue acá donde este Cornelio, que estaba reunido con sus familiares y algunos invitados. Y lo hermoso de esto pues que ya Cornelio le comenta, ¿no?, que la revisión que tuvo del ángel, que lo mandó a buscar, y entonces estaba esperando. Tanto así que Cornelio con sus familiares se arrodillaron ante Pedro, pero dijo: no, levántate, que yo soy un hombre como tú, ¿sí? Y bueno, aquí desglosando Pedro sobre la vida de Jesús, esta parte del versículo 38 que tiene que ver para mí, nosotros los ministros de Cristo. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Eso es lo que está comentándole Pedro a Cornelio y a los familiares, los amigos que están reunidos acá en esta unidad militar donde estaba Cornelio como centurión. Igual, nosotros recordar de que como ministros de Cristo, quien nos escogió fue nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el libro de Efesios 4:11. A nosotros no nos constituye los hombres, ni porque sabía estudiar en una universidad, de que estudien teología, o algunos como dicen: no, que voy a estudiar para pastor. No hay que confundir. Una cosa es que nuestro Señor Jesucristo nos escoge, como dice el libro de Jeremías 1:4 y 5, le dice Dios el Padre a Jeremías: aún te escogí del vientre de tu madre, antes de que nacieses te conocí. Entonces lo mismo dice el libro de Efesios 1:4. Efesios dice 1:4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, nosotros, ministros de Cristo, Dios ya nos tenía predestinados para escogernos. Si en el tiempo que ya nos tocaba nacer, pues Dios ya tenía predestinados como ministros de Cristo. Como dice el mismo libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 7, somos llamas. Y hay un salmo que dice, 104, que somos 104, creo que es el 14, 104:4, somos llamas, flamas de fuego, los ministros de Cristo. Es una gran bendición, llamas y flamas de fuego. Entonces, en Efesios 4:11, pues quien nos constituye como ministros de Cristo en los 5 ministerios es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y él mismo habla de Jesucristo: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí están los 5 ministerios. ¿Para qué nos constituye? A fin de perfeccionar a los santos, para hablar del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. Y volviendo a este versículo de Hechos 10:38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, asimismo Dios en su deidad maravillosa, el Padre, el Verbo de vida, que es Cristo y el Espíritu Santo, nos escogió, nos ungió. Y aún aquellos ministros que estamos bautizados por el Espíritu Santo, ese es el poder de Dios, porque algún ministro de Cristo que está en preparación, en formación, y de pronto está ejerciendo el ministerio, pero si no está bautizado por el Espíritu Santo, pues sabemos que se necesita el Espíritu Santo para que haya mayor unción, para que se necesita el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y comprender la Sagrada Escritura, aquellos misterios, aquellas revelaciones, porque el Espíritu Santo es que nos lleva a toda verdad, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 2 al 13, habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y 2 y 3, que habla que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es que nos lleva a toda verdad. Por eso es importante que nosotros, como dice aquí, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, lo ungió. ¿Y eso cómo fue? Sabemos que nuestro Jesucristo, en sus primeros 30 años de vida,
¿sí? Aquí en la tierra, ¿sí? Vemos que él cuando descendió al río Jordán para que lo bautizara Juan el Bautista, en ese bautismo de agua de arrepentimiento, de inmediato bajó el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se escuchó la voz del Padre que dijo: he ahí mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Así nosotros como ministros de Cristo somos esos hijos amados, varones o varonas que somos ministros de Cristo, que estamos sirviendo al Señor en los diferentes ministerios. Sabemos que para los varones es el de apóstol y pastor y demás ministerios, para las mujeres es el de maestro, evangelista y profeta y demás dones que Dios da, dones del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 en adelante, los dones del Espíritu Santo, que son 9, ¿no? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, milagros, sanidades, profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento. Como Dios puede darnos uno, dos o tres, nos puede dar muchos, y de igual forma muchos, como dice mismo 1 Corintios capítulo 12 versículo 6, habla de los dones, talentos, los dones, operaciones, las profesiones diferentes que también suceden en la iglesia, algunos que son abogados, otros que son contadores, hermanos, ya sean ministros que tengan esta profesión, o solamente ovejas que sirvan en la iglesia para llevar la contabilidad de la iglesia, o algunos aspectos jurídicos que se presenten con la iglesia. O sea que Dios a todos nos da esos dones, esos ministerios, estos del Espíritu Santo para servirle, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 y versículo 8 en adelante, que habla de los diáconos, tanto varones como varonas. Qué bendición, diáconos que sirven, que son los que están ahí, como decirlo, en el brazo derecho, una iglesia para el pastor, en cuanto a son los que reciben las almas, a los que están pendientes en organizar la casa de oración, diáconos que de igual forma Dios usa como consejero y que tienen un servicio muy bonito del diaconado, así como encontramos el libro de Hechos capítulo 6, cuando estaban los apóstoles sirviendo en la mesa, le dijeron pues que estaban sirviendo y a la vez predicando, evangelizando. Entonces acordaron con la congregación de nombrar a unos diáconos, que ahí se encuentra Felipe, que se encuentra Esteban, que fue el primer mártir cristiano, que lo apedrearon, ¿no? Pero estuvo ante el concilio, son los sacerdotes, principales sacerdotes. Entonces, una bendición, y aún, como dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, esa obra de obispo, ¿no? Obispo ya es un pastor o un apóstol que el Espíritu Santo le llama como obispo, un pastor o un apóstol que ya tiene una preparación, una formación, tiene una experiencia, porque el obispo es supervisor. El obispo equivale a supervisor, el que va a supervisar las demás casas de oración que pertenecen a la iglesia principal, cómo se está dando la doctrina, cómo se está manejando toda la parte espiritual, ministerial y la parte administrativa, contable. Es un obispo que supervisa lo que comúnmente en las empresas se llama como un revisor fiscal, como se llama un control interno. Entonces, así mismo es esa buena obra, como dice el libro de Hechos 20:28, de obispo. Eso lo coloca en el Espíritu Santo, pero como digo, eso es para los que ya tienen una formación, una preparación y pueden. Porque una persona que no esté preparada, formada, ¿cómo va a ir a supervisar a otro pastor, a otro siervo, a otro que dirigiendo una iglesia? Pero ya son personas que ya, varones o varones que ya están en una preparación, formación, de por eso que el Espíritu Santo que escoge al obispo. Entonces, una bendición como ministro de Cristo, dice, volviendo a Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Asimismo nosotros, Dios nos constituyó, ¿sí? Como ministros de Cristo. Nos ungió, lo que estamos bautizados ya con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, hay liberación, sanidad, milagros y prodigios. Todo para la gloria y honra de nuestro Padre eterno, que es el Espíritu Santo. Haciendo una aclaración que no es potestativo de que haya liberación, sanidad, milagros y prodigios solamente para los ministros, porque el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 17, dice que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. El que no cree será condenado. Y todos aquellos, estén involucrando no solamente a los ministros de Cristo, sino aún las ovejas, la iglesia, todos los que creemos en Jesucristo, y pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán, hablaremos nueva lengua, si no picare víbora alguna o bien veneno mortífero, no les hará daño. Entonces vemos que hay un poder que Dios nos usa, pero como ministros de Cristo sabemos que nos va a usar en gran manera. Acordémonos cuando llevaron a este jovencito que estaba endemoniado, como dice el libro de Mateo 17, vemos que estaba endemoniado, los apóstoles no pudieron sacar, mucho menos pues estaban ahí los discípulos, no pudieron sacar a estos demonios que estaban en este jovencito endemoniado, y por eso cuando llegó Jesús le reprendió, porque ¿qué le dijo? Dice Mateo 17:14, Jesús era un muchacho lunático. Entonces, ¿qué le dijeron? Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, delante de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, o sea, estaba loco, cautivo de demonio, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y mira lo que dice aquí,
y yo lo he traído a tus discípulos. O sea que sí, claro está, a los discípulos, a los ciudadanos pueden ministrar liberación, salida de los prodigios, como dice Marcos 16, 15 al 17. Pero aquí dice, que nos quede claro, dice, y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, reprendió, ¿no? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se debe soportar? Tráemelo acá, dijo Jesús como ministro, porque Jesús como apóstol, no como ministro de Cristo. Ministro Jesucristo, ministro Cristo Jesús, el ministro del Hijo del Padre Eterno. Dice, reprendió Jesús al demonio, del cual salió el muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, aparte le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué le respondió Jesús? Por vuestra poca fe. Porque es cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero hay algo más también que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El Señor Jesucristo ya había hecho un ayuno en 40 días después de que fue bautizado en el río Jordán, recibió el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le lleva al desierto, estuvo 40 días ya en un ayuno, esos ayunos verdaderos de abstención de total de alimento sólido o de agua. Sabemos que al posterior pues, el diablo viene a tentarlo y no pudo con nuestro Señor Jesús, y por eso que esos 3 años de ministerio del Señor pues, puede hacer estos grandes milagros. Nosotros como ministros de Cristo, Dios nos constituye y debemos nosotros que nos da una mayor unción, y a través de nosotros podemos repasar todo en el antiguo pacto, como usó a Elías, y de igual forma habían muchos que eran fieles a Dios del pueblo judío, pero Dios usó a sus ministros. Entonces por eso nos llama llamas de fuego, flamas de fuego, porque nos da una mayor unción, nos usa grandemente. ¿Para qué? Porque nosotros pues, nos ha colocado como punta de lanza para ayudar a las almas, a las ovejitas, para que sean arrancadas de las garras de Satanás, de la muerte, de los demonios, del pecado y de la maldad. Por eso es que Satanás, la muerte y los demonios muy poco se meten con las ovejas, más se meten con los ministros de Cristo, porque somos punta de lanza, somos llamas, somos flamas que Dios nos usa para que vamos adelante, como la ayuda de Dios que va más adelante de nosotros como poderoso gigante que va a los ejércitos varón de guerra librando la buena batalla por nosotros. Y por eso Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre, y con poder, amén. Y después dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Asimismo, nosotros los ministros de Cristo, Dios nos usa, nos envía a algunos lugares, trae a aquellas almas a la casa de oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como dice nuestro Señor Jesucristo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Eso es importante. Dios lo usa para hacer bienes a aquellas personas que necesitan lo espiritual, ministerial, y aún en lo físico, cuando hay que darle una ofrenda de amor, amén, de algún bien material, ya sea dinero, comida, pero eso tiene que venir de parte de Dios, presentando que lo principal, en el caso para los naturales, que reciban a Cristo, reciban lo espiritual, y en los hermanos que se congregan, que estén pasando por una necesidad, nosotros haciendo bienes para con ellos, en aquello material o espiritual que necesiten, y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De igual forma, Dios nos usa para con todas aquellas personas que están oprimidas por el diablo, y no solamente podemos hablar de que las pruebas o tribulaciones que se pueden encontrar algunas personas, sino que hoy encontramos que ustedes han escuchado una noticia y que ya prácticamente creo que la enfermedad mundial que lleva unas estadísticas muy altas, que son enfermedades mentales, como dice la ciencia, pero sabemos que es cautividad de demonios, otro no es cautividad de demonios, otro porque el diablo, los otros demonios perturban, o porque los instrumentos que está usando el diablo, aquellos brujos, hechiceros, satánicos, están atacando a un siervo con siervo, o a un hermano en la iglesia, o a un familiar, o un natural. Entonces Dios nos usa, ¿para qué? Para que sanar a todos estos oprimidos por el diablo, porque hay una opresión en su mente, su corazón, sus pensamientos, algunos que aún terminan suicidándose. Entonces tenemos claro aquí en la iglesia que la solución no es la medicina del hombre en cuanto a los problemas mentales, porque la medicina del hombre, el don talento de los médicos en sus diferentes especializaciones y los medicamentos es para cuando hay una enfermedad del cuerpo físico, pero cuando son opresiones del diablo, de los demonios, cuando son que producen enfermedades mentales, sabemos que eso es a la mente y al corazón, y no hay médico,
que por muy preparado que tenga, muchos doctorados, PG, no hay medicamentos que puedan sanar el alma, que puedan sanar la mente y el espíritu interior del hombre. Entonces, eso solamente lo hace Jesús, solamente lo hace por el poder del Espíritu Santo, y por eso que Dios nos usa en estos tiempos, para que esas almas sean libres, almas que comúnmente se le llaman que están locos, que están cautivos de demonios, solamente los liberta Jesucristo. La psiquiatría es una pseudociencia, eso lo que es un negocio grande que hay detrás, en lo cual nunca jamás en sus 100 años de existencia que tiene esta pseudociencia quiere decir una ciencia mentirosa, porque la psiquiatría con su medicamento lo que hacen es torturar a las almas, lo que hacen es experimentar con las personas, lo que hacen es dar drogas para dormirlo. Eso no soluciona, porque una enfermedad mental, una enfermedad espiritual, solamente la sana directamente Jesucristo, y nos usa a nosotros sus siervos. Por eso que dice aquí, así sanando, ¿no? En lo físico Jesucristo, a todos los oprimidos por el diablo. De igual forma en estos tiempos, aquellos que están oprimidos, Dios nos usa para que esas almas sean libres, sus mentes, sus pensamientos, los sentimientos de todas estas opresiones, pensamientos y sentimientos que el enemigo quiere llevarlo al suicidio, porque sabemos que un alma que se suicida, pues su alma va directamente para el infierno. La solución es eso, la solución es Cristo. Entonces muchas de estas personas que están en tratamiento psiquiátrico y psicológico, sabemos que esto no va a sanar a ninguna persona que tenga problemas mentales. Esto lo puede llevar más allá a que se suiciden, que se maten o que mueran con esos medicamentos. Y ya la pseudociencia mentirosa, pues van a decir que a colocar una mentira porque se mataron, pero eso no es así. Sabemos que el único que puede sanar es Jesucristo, y para eso estamos nosotros, ministros de Cristo, para estos tiempos del fin. Aunque hayan aumentado las estadísticas de enfermedades mentales, de igual forma sabemos que tenemos un Dios maravilloso para que estas almas sean libres en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y también tenemos claro, muchos personas que Dios nos ha usado, sea en la calle, sea que se hayan congregado en las iglesias o en las iglesias que nos hemos congregado, hemos visto cómo Dios usa a sus siervos para que estas personas sean libres de sus demonios, de espíritus de locura, esa cautividad y enfermedades mentales, son libres y son sanos en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de nuestro Padre eterno, Jesucristo y Espíritu Santo. Damos gracias al Señor, que es mejor que nosotros como ministros de Cristo, esa profesión hermosa, como dice el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 4:14, la profesión, una profesión hermosa de ministro de Cristo, que la tuvo nuestro Jesucristo como apóstol, como obispo, como pastor. De igual forma nosotros tenemos esa bella profesión. Le damos gracias al Señor, que Dios nos dio ser siervos útiles para con las almas a las cuales Dios nos envía, para con las almas que Dios añade a la iglesia. Le damos gracias por su palabra. Padre eterno, que es el Espíritu Santo, gracias por tu palabra que quede escrita en nuestras mentes y corazones. Tu Santo Espíritu nos ayuda a ponerla por obra, que aquellas almas que están cautivas por el diablo, la muerte, los demonios, por la brujería, la hechicería, el ocultismo, por todo este mito de Satanás, solamente tú la libertas, Cristo, y tú nos usas en su momento para que reciban liberación en tu nombre, Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, para tu gloria y honra. Padre eterno, que es el Espíritu Santo, el gozo y el alegría para nosotros tus siervos. Dios les bendiga, les amo.